Santiago Castro Gómez es licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Filosofía por la Universidad Karl Eberhard Tübingen y doctor con honores por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Por 25 años fue profesor de Filosofía Política en la Universidad Javeriana de Bogotá e investigador del Instituto Pensar. Ha sido profesor invitado en las universidades de Duke y Pittsburgh, en los Estados Unidos, y de Frankfurt, en Alemania. Su trabajo se centra en temas relativos a la filosofía social y política, la filosofía latinoamericana y el pensamiento decolonial. Algunos de sus libros más importantes son Crítica de la razón latinoamericana de 1996, La ibris del punto cero de 2005, Tejidos oníricos de 2009, Historia de la Gubernamentalidad 1 y 2, 2010 y 2016, Revoluciones sin sujeto de 2015, El tonto y los canallas de 2019 y La rebelión antropológica de 2022. Muy buenas tardes, noches a nuestro muy amable público. Tenemos un invitado muy especial en esta ocasión, un filósofo colombiano, ya vieron su semblanza, que nos visita en la UNAM para participar en la ceremonia de los 100 años, el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y aquí lo ves, aquí está contigo, con nosotros, con ustedes, el doctor Santiago Castro Gómez. Bienvenido. John, muchas gracias por la invitación. Al contrario, estimado Santiago. Santiago es un filósofo, pero un filósofo muy comprometido con el cambio y la transformación social, ¿no? Que rompe con algunas ideas clásicas de lo que debería ser un filósofo, de estar ahí en la Torre de Marfil. Tú te involucras, participas, incluso directamente en partidos de izquierda en Colombia. ¿Cómo negocias esa frontera entre la especulación y la acción? Bueno, no participo tanto como dices. Sí estoy involucrado en cuestiones políticas de mi país, en Colombia. Eh, He estado vinculado a la Universidad Javeriana por 25 años y escribo, pienso y me intereso por las realidades políticas de Colombia, del mundo. Ahí vemos cómo le sacamos tiempo a las dos cosas. Ujú. Pero yo diría que el peso mío no es tanto la acción, sino la reflexión, Ujú. tratando de combinar la teoría con la praxis, cosa que no es siempre fácil. Y tu pensamiento y tu teoría siempre orientada hacia la acción, aunque no te Sí, dediques tú a tomar palacios o a ocupar cargos gubernamentales, tu claro, pensamiento siempre está, bueno, las obras que yo conozco sí. siempre están orientadas ahí. Cómo pensar, generar, criticar conceptos para facilitar la acción política transformadora, ¿no? Sí, sí, es verdad. He estado muy interesado en pensar las realidades de América Latina. Me considero un filósofo latinoamericano. Desde mis primeros trabajos me ha interesado en pensar la historia de América Latina, las historias coloniales de mi propio país, Colombia. Me he interesado por temas de la filosofía política, tratando de pensar conjuntamente la filosofía política clásica europea con los pensadores latinoamericanos, pensadores y pensadoras de América Latina. Y he estado en eso toda mi vida académica realmente. Enrique Dussel, gran maestro mío, Mm, tuyo, de toda una mm, generación, falleció el año pasado, mm. dejando un legado muy Sí, importante. Leyéndote, yo veo que estás inspirado en mucha de su obra, pero que también tienes una crítica constante, para superar, matizar, ir más allá de algunos de sus postulados centrales. ¿Por dónde iría comparte con nuestro público esa idea crítica, aunque acompañante, de la filosofía de la liberación, por ejemplo? bueno, yo empecé a leer a Dussel ya desde que empecé a estudiar en la universidad en Colombia, por ahí a comienzos de los años 80, en la Universidad de Santo Tomás. Dussel era uno de los autores que leíamos. También leíamos a Leopoldo Sea. Estábamos leyendo muchos de los filósofos de América Latina.
Y la impresión primera de Dussel no fue tan positiva para mí. Ujú, Realmente tenía algunas ideas que eran fuertes. En ese momento decía, por ejemplo, que el pueblo tenía que ser el sujeto de la liberación, ujú, el sujeto de la filosofía, más aún. El sujeto de la liberación lo es, el sujeto de la filosofía. Y yo en realidad me interesaba más por el tema de historia de las ideas en América Latina. Me simpatizaba más Leopoldo Sea que Dussel. ujú, Pero con el tiempo, Dussel mismo fue cambiando. Y en 1992 lo encontré en Alemania. Yo estaba haciendo mi doctorado allí en Frankfurt. Él llegó y presentó unas conferencias en Frankfurt a las que yo asistí. Y ahí empecé a llevarme una idea un poco distinta de Dussel. Ya no manejaba esa idea tan fuerte de que la modernidad es solo el colonialismo, ujú, de que la presencia europea en las Américas solo fue destrucción. Ahora tenía una idea, digamos, más dialéctica de la ujú, modernidad. Ahora decía que la modernidad ciertamente tenía una cara irracional, pero también tenía un núcleo racional. Y eso en realidad siempre me ha acompañado a mí. Yo también creo que la modernidad tiene un núcleo racional y he estado involucrado precisamente en tratar de pensar estas cosas. No en tirar la modernidad como un todo, como si no nos ujú. sirviera, porque esto se ha puesto muy de moda realmente en ciertos círculos de América Latina, creer que la modernidad es solo colonialismo, solo destrucción, solo genocidio, y que tenemos que abandonar, tirar a la basura toda la modernidad. Yo creo que no, yo creo que hay un montón de cosas rescatables y me gustaría continuar en este pensamiento dialéctico de la modernidad Ujú, que ya vi aquella vez en 1992 en Enrique Dussel, y por eso he retomado algunas de sus categorías, por ejemplo la categoría de transmodernidad, que la estoy ujú, trabajando ahora con mucho cuidado. Me desvío un poco del modo como Enrique trabaja la categoría transmodernidad, porque él dice que la transmodernidad es algo del futuro, es algo ujú, que viene después de atravesar la modernidad, es música del futuro. ujú. Pero yo creo que la transmodernidad siempre ha ocurrido durante esa época del mundo llamada modernidad. Entiendo por transmodernidad los procesos de interculturación y de transculturación que se han dado entre todas las partes del mundo durante esa época llamada modernidad. No es algo del futuro, es algo que ha venido ocurriendo desde 1492. Dussel también siempre ha encontrado la esperanza de la superación dialéctica de la modernidad Ujú, en América Latina, ujú. ¿no? Por nuestra historia, por nuestras luchas, por nuestro sincretismo cultural, Sí, religioso. En algunos de tus escritos yo he visto que has criticado eso, ¿no? Un poco de idealización del, ¿no? Hegel decía que era el Estado prusiano y Dussel dice que más bien son las luchas populares de América Latina. Es una simplificación, como uno podría criticar, pero después también veo que también, por supuesto, defiendes lo especial, no sé si lo vanguardista, pero sí hay algo en América Latina que nos permite claro. cierta flexibilidad, cierta ir más allá de estas categorías occidentales Ujú. y que ahora después de la Guerra Fría, ¿no? En este momento de tanta incertidumbre, de crisis, de paradigmas y de muchas otras cosas, América Latina sí puede ser, debe ser, está siendo un sitio de innovación teórica y práctica que puede incluso ir generando una, no sé si una guía, pero por lo menos una inspiración para el Sí. mundo entero, ¿no? ¿O eso es una aspiración demasiado grande? No, no, es verdad, es verdad. América Latina, Asia y África, aquellas zonas del mundo que fueron colonizadas por Europa, durante mucho tiempo fueron subordinadas intelectualmente por las herencias coloniales, pero en la medida que se ha venido quebrantando esa hegemonía de Occidente y han venido emergiendo otros pensamientos, otras ideas de otras partes, América Latina creo que empieza a surgir fuertemente como alternativa teórica, filosófica, conceptual, literaria. Esto ya desde el siglo pasado. Claro. Acá en México, por ejemplo, se dio un gran florecer del pensamiento indígena, del pensamiento Ujú, latinoamericano, de los movimientos sociales. Mayo del 68 en Europa estuvo en parte inspirado por lo que pasaba aquí en América Latina. Es decir, América Latina ha sido siempre, desde hace un tiempo, una alternativa para repensar ciertas categorías envejecidas y desgastadas del pensamiento occidental.
¿Qué específicamente? O sea, ¿qué es lo de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra filosofía que destaca en tu mente como algo especial y particularmente Mira, productivo? anoche precisamente presentaba una conferencia en la sede de Mascarones de la Mm, UNAM, donde hablaba yo de la influencia de intelectuales indígenas ujú, en el pensamiento de la Ilustración europea, en Hobbes, en Rousseau, aquella idea del estado natural que estos filósofos presentaban como un estado anterior a la historia, como un estado originario de la humanidad. Bueno, ¿en qué se inspiran Hobbes y Rousseau? En informes que venían de ujú, viajeros, en cartas, en las relaciones de los jesuitas, es decir, toda esta idea que Europa empieza a darse al encontrarse con ujú. otras culturas, con otras formas de vida, eso afecta profundamente toda la modernidad, comienza con eso en realidad. La modernidad es producto de la confluencia entre todas las partes del mundo que habían estado disgregadas durante tanto tiempo. ¿Sí? El continente eurasiático había estado aislado de Oceanía y de América por muchos años, 40.000, 50.000 años. Y a partir de 1492 la humanidad se encuentra nuevamente, se encuentra como una. Ujú, Y esa confluencia, esa interculturalidad es la que da origen a la modernidad. Es decir, la modernidad no es un producto europeo. ujú. La modernidad es resultado de una confluencia intercultural. Y en esa confluencia intercultural, lo que ha venido de nuestra América ha sido muy importante. No sé dónde lo leí, pero Utopía de Tomás Moro Sí, supuestamente está basado justamente en relatos sobre Cuba específicamente, ¿no? no, Entonces, sobre Brasil. Brasil, Sí, la utopía, en Tomás Moro, los utópicos eran unas gentes que vivían en ujú, una supuesta república eso, en Brasil. en Brasil. Ahí mismo ves, sí, o sea, el sueño de liberación, de paz, de Sí, felicidad, sí, viene desde América Latina desde un inicio. sí, Ujú. Y de ahí viene justamente tu crítica a la crítica del eurocentrismo, ¿no? mm, O del universalismo, ¿no? sí, Está viendo ahí tus mm, distinción entre la universalidad mm, y el universalismo, ¿no? sí, O sea, aceptas la crítica a quienes quieren imponer categorías particulares como si fueran universales. sí. Esa crítica Ese es el, postmoderno es ese es muy el pronto, universalismo. universalismo, pero esto no debería implicar que desechemos planteamientos, sobre todo en la esfera política, Ujú, de universalidad, sí, ¿no? De horizontes de esperanza que unen a pueblos enteros. claro. Cuéntame un poco de eso. Sí, hago esa distinción categorial entre universalismo y universalidad. El universalismo, como dices, es la idea de que una particularidad pasa por el todo, es decir, se hace pasar como superior a todo lo demás. Eso es el universalismo. La universalidad, en cambio, es aquella universalidad que se va construyendo con particularidades, hegemónicamente, Ujú, ¿sí? Y que vale para todos. Es decir, la universalidad es un producto que viene desde abajo, de articulaciones entre diferentes grupos, diferentes aspiraciones que se unen, encuentran un espacio común y hacen valer eso para toda la sociedad. Es decir, en la política me parece a mí se trata de pensar para toda la sociedad y no solo para grupos particulares, porque el particularismo no nos lleva a nada. Cada uno reivindica su particularidad, soy mujer, soy indígena, soy ujú, negro, soy lo que sea. En política me parece a mí que se trata de construir hegemonías. ujú. Y para construir hegemonías se requiere entablar consensos, encuentros, articulaciones entre distintas particularidades que se unen en torno a algún universal o algo que empieza a universalizarse. Ujú. No es que ese universal exista de antemano, sino que es construido a partir de la articulación de particularidades. Entonces, eso es lo que entiendo por universalidad, a diferencia del universalismo que se postula como ya previo a cualquier tipo de articulación. Escucho mucho, mucha influencia o inspiración en la Clau, desde luego, ¿no? O Ujú. sea, su idea de populismo significante, vacío que se llena con la acción Sí, política, estás trazando por esa línea, pero diferente también. sí, sí, ¿Ah? desde luego la clavo ha sido una, Ujú, una fuente de inspiración,
Pero hay una distancia frente a Laclau porque Laclau cree que esa articulación entre Ujú. particularidades es una cuestión solamente de decisión política, de voluntad política. Ok. Y yo estoy tratando de trabajar en la línea de Dussel, de que no sea un asunto solamente decisionista, de Ujú. decisión política, sino que haya unos mínimos éticos que permitan la articulación, que permitan ese encuentro entre distintas particularidades. No es solo un asunto decisionista. ¿Y ahí incorporas la historia o no? Sí, ahí incorpora la ¿O es historia. un mero planteamiento ético? Es un planteamiento ético, pero no derivado de la razón pura, estilo Ujú, Rawls, ujú, ¿sí? Sino que es un planteamiento ético que tiene que ver con una genealogía, más aún con una arqueología histórica. ujú. Eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Estoy tratando de trabajar en una ontología de lo político. Ok. Muy necesario porque la verdad es que ha faltado esa construcción desde la teoría política, porque de repente los filósofos puros se acercan al mundo Mm. político y de repente se les esfuman sus categorías tan puras, ¿no? Y los politólogos, Mm. su teoría política resulta ser muchas veces muy llana, muy normativa, muy institucional, ¿no? Entonces, esa filosofía política que estás haciendo, pues es muy necesario, ¿no? Sí, es difícil evitar esos extremos que Ujú, tú planteas, ¿no? El filósofo o la filósofa tiene que pensar el mundo, que para eso estamos, para pensar el mundo. Los que creemos en que la filosofía política tiene un carácter normativo, ujú, pues tenemos que pensar eso muy bien. Pero obviamente al estar en acción, porque ese pensar el mundo tiene que ver algo ujú. con lo que pasa en el mundo. Sí. No es una normatividad que se impone sobre el mundo, sino que viene del Ujú, mundo. Es una normatividad que va creciendo, que se va articulando. ujú. Interrumpamos un segundo nuestro diálogo para un breve corte aquí de anuncios de la televisión pública. En un par de minutos regresamos para la segunda parte de este muy importante diálogo con el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, que está de visita en México, en la UNAM. No se vaya. Continuamos aquí con Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano que nos está visitando. Muchas gracias, estimado Santiago. Tenemos aquí exhibido, no es tu libro más reciente, pero es uno relativamente reciente, 2015. 2015. Lo bueno es que este está disponible, este lo publicó acá en México, ¿no? Sí, Entonces está disponible en librerías, por eso sí. lo enfatizamos aquí. Y me llamó mucho la atención que dedicaste un libro entero al pensamiento Zizek. Y hay señales que nunca lo conociste cuando estaba escribiendo este libro. ¿Ya lo conociste? No, no lo conozco No todavía. lo has conocido todavía, no has hablado con él. No, nunca. Espiritualmente, ¿no? Ni un Zoom, ni nada. Nada. ¿Te ha leído el libro? No, ni sabes, o No, ninguna no, ni por este sí, escrito. no, nada. Muy No conozco. interesante. Bueno, el libro es una exploración fascinante del Mm, pensamiento, también fascinante de Zizek, que mm, pues muchos de los filósofos mm, académicos los califican como un personaje de los medios, ujú, pero tú rescatas correctamente, desde mi punto de mm, vista, sus fundamentos filosóficos y su interpelación mm, profunda al mm, pensamiento moderno, posmoderno actual, mm, aunque tomas distancia mm. también. Cuéntame un poco de tus tesis centrales de este texto. Bueno, primero te diría que el libro es como el primer intento que hago de incursionar en el terreno de la filosofía política contemporánea. Yo venía Ujú, ocupándome de Foucault, sí, había utilizado la genealogía, la arqueología de Foucault para pensar la historia de las herencias coloniales en mi país y en América Latina. Pero llegó un punto en que entendía que la genealogía sola, solo el ejercicio arqueológico genealógico, pues no me servía para pensar la política como tal. Entonces escogí a Zizek porque es una ventana magnífica ujú, para entrar en el escenario del debate contemporáneo en política, porque Zizek discute con todo el mundo. ujú, No deja títere con cabeza. Él discute con todo el mundo y era pues la entrada excepcional para empezar a familiarizarme con ese terreno. Eh, Zizek es un filósofo lacaniano, de escuela lacaniana. En un comienzo él estuvo muy vinculado con Laclau.
Laclau fue su mentor de Ujú. alguna manera en su primer libro, pero poco a poco él fue tomando distancia de Laclau. En últimas, yo me identifico con Zizek en muchas cosas, en sus críticas a ciertas corrientes del posmodernismo, en su necesidad, en la necesidad que él ve de tomarse en serio la política, pero me distancio un poco de su versión un tanto lacaniana de la política, de ese lacanismo Ujú. político que él defiende. Y el libro entonces es un intento de poner a dialogar a Zizek con Gramsci, Ujú. porque Zizek es un pensador marxista, pero no se ve a Gramsci por ningún lado en su obra. Entonces yo intento Ujú. desde una perspectiva más gramsciana discutir con Zizek en varios aspectos. También incluyo cosas de Dussel y de Laclau, porque Zizek también ignora el pensamiento de América Latina. Con Laclau, desde luego que sí, porque lo conoció, pero de otro lado no conoce a Dussel, no dialoga con nadie de acá. Entonces yo intento también en el libro establecer diálogos, puentes entre el pensamiento de Zizek y la filosofía de la liberación de Dussel y de Hinkelhammer también. Introduzco ahí algo de Hinkelhammer. Y estás buscando, como dices, rescatar la ontología de la Mm, política, ¿no? sí. Eh, es interesante, quizás me equivoco, pero veo, tú mencionaste el desarrollo del pensamiento de Dussel, Mm, comparando estos dos libros. Mira, aquí tengo le estaba mencionando así, aquí de Santiago, unas hojas muy viejas, mira, hasta amarillos están, de sí. La crítica y la razón latinoamericana, que yo leí hace 30 años, un libro de hace 35 Es años. un libro antiguo, Mi- es una antigüedad. Mira, pero así es, bueno, primero te conocí a ti también por el texto, hasta Mm, ahora mm, personalmente un honor. Veo también, no sé si una contradicción o más bien un desarrollo en tu propio mm, pensamiento, porque aquí desde el inicio te posiciones muy sí. claramente a defender Mm, ciertos postulados de la corriente posmodernista sí. frente a esta reacción a la defensiva Mm, de muchas diferentes escuelas mm, frente a sí. este enfoque. Y aquí, Mm, de repente, te encuentras del otro sí. lado, ¿no? Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Claro. Y eso pasa con el pensamiento. Crítica de la razón latinoamericana en mi primer libro. Es un libro, yo Ujú, era estudiante, no había terminado la ujú, universidad. Es un libro que escribí muy joven, en un momento en que estaba muy álgido el debate modernidad-posmodernidad. Yo estaba en Alemania ujú. cuando escribí este libro y me movía cerca al círculo de Habermas, entonces estaba muy cercano a este debate modernidad-posmodernidad. Y no me lo pensé demasiado para ponerme del lado de Lyotard, Ajá, del lado de Foucault, del claro. lado de Deleuze, digamos. Era una posición que me parecía atractiva en ese momento, que me parecía que ofrecían salidas a un cierto marxismo que yo entendía en ese momento como conservador. Pero con el tiempo me he dado cuenta que estaba yo equivocado en muchas cosas allí. Pero para darse uno cuenta que está equivocado tiene que vivir, Ujú. ¿no? Aquí, cuando llego a 2015, asumo varias críticas que allí llegase a la posmodernidad. Y entiendo que la posmodernidad, de alguna manera, o eso que se llama posmodernidad, tiene que ver también un poco con el neoliberalismo, ¿no? Ujú. Y allí llegas a una crítica muy fuerte, quizás excesiva, frente a algunos pensadores como Judith Butler, por ejemplo, dice sencillamente que Judith Butler es la expresión del multiculturalismo posmoderno, cosa que yo no comparto en Aquí absoluto. mismo estuvo sentado esta silla hace un año en este mismo No, estudio. Judith Butler es una filósofa maravillosa que yo admiro mucho, Ajá. pero Gigi la trata muy mal, Mira. digamos. Ujú, Pero tiene razón en otras críticas. También creo que trata mal a Foucault y a Deleuze. Es decir, pero hay puntos que Gigi me ha hecho ver que yo estaba equivocado ujú. antes. Y eso se lo agradezco, aunque no lo conozco. Te ayuda a desalojarte de un lugar cómodo en que habías estado y eso te Sí, genera sí, una ruta de de un creatividad, ¿no? cierto vanguardismo que cuando uno Ujú. es joven uno cree que estar en la vanguardia es lo máximo, ¿no? Que si Claro. estás en en la vanguardia estás bien. Ujú. Pero con el tiempo te das cuenta que las vanguardias también pueden ser conservadoras, ¿no? Ujú. Boventura de Susan Santos habla de estar en la retaguardia, Ajá. ¿no? Como intelectual, A veces, ¿compartes a veces. esa idea? Sí, no sé si tan a la retaguardia.
Ujú, Pero sí hay que estar entrando y saliendo. ujú, La cuestión no solo es entrar, estar en la vanguardia, sino a veces hay que devolverse. ujú. A veces para avanzar hay que devolverse. Para avanzar un paso, de pronto hay que devolverse dos Ujú. y volver a caminar hacia adelante. No, y al final de cuentas, pues aquella metáfora, el prefacio de la fenomenología del espíritu, pues siempre aplica, ¿no? La sabiduría viene cuando búho sale, ¿no? Sí, Cuando en el anochecer, ya cuando todo terminó, es cuando ya por fin lo se puede entendemos. volar. Siempre llegamos después los que están pensando muchas veces, ¿no? Sí. Otra inversión o dicotomía muy interesante que ofreces en el último capítulo de este libro, que creo que nos va explícitamente sobre la Mm, democracia, que es pues, el tema central de este programa, de Diálogos por la Democracia, que se llama aquí mm, en TV UNAM, mm, es, ofreces una inversión del concepto de mandar obedeciendo. mm, Otra vez en diálogo con Dussel. sí, Él retoma este principio del mandar obedeciendo de los zapatistas, que no es de los zapatistas, más bien es de los pueblos originarios indígenas de México, sí. esa idea de que quien manda tiene que obedecer, Mm, romper con esta mm, separación del gobierno, el mm, gobernador y el gobernado. mm, Y tú dices, está bien, como concepto, mm, claro, mejor que los que mandan lo hagan mm, obedeciendo, pero todavía ahí estamos aceptando la idea de la gobernanza, mm, ¿no? Mejor pensemos también en ¿cómo era? Desobedecer, mandar, desobedeciendo, ¿no? sí. Manda- o- o- Obedecer mandando. Mandar obedeciendo es De de Dussel. el de zapatistas, Sí. pues, ¿no? Y, Obedecer obede- mandando. mandar desobedeciendo, más bien, Desobedecer mandando. ¿no? Desobedecer mandando, no sé cómo lo pusiste, pero la idea es invertirlo para que, imaginar que desde el mismo aparato Mm, del Estado sí. se puede fragmentar esta idea de la misma gobernanza, ¿no? A ver, Mm. cuéntame, porque me parece muy sugerente. Sí, lo que estoy tratando de pensar ahí es de que son necesarias las instituciones. Es decir, que en política no se trata solamente de demandas, de Ujú, levantar demandas a partir de necesidades, a partir de luchas. Desde luego que ahí comienza la política. La política comienza por ahí, pero necesitamos instituciones, porque con solo demandas y solo luchas y solo exigencias, pues no alcanza, ¿no? Eso es solo la mitad de la cosa. Necesitamos crear instituciones y esa es la otra parte y ahí es donde viene mi reflexión sobre la democracia. Es necesario hegemonizar las instituciones. Las ujú, instituciones hay instituciones, pero no todas las instituciones sirven. No todas las instituciones están obedeciendo al mandato popular. Entonces hay que crear las instituciones de tal manera que puedan obedecer al mandato popular, pero también puedan mandar, ¿vale? y es que esa segunda parte es lo interesante, porque mandar desobedeciendo es más subversivo, porque estás planteando que el Estado tiene que desobedecer, pues supongo, los mandatos del capital, de la oligarquía, del colonialismo interno, Ujú, de la explotación de esta lógica de estatalidad sí. moderna que tú mismo has Mm, estudiado y criticado a partir de tu genealogía Foucaultiana, eh, que implica pues romper con muchas formas. Llegamos a un con caso concreto de Colombia, porque también mm, quiero hablar de Petro, de la política mm, ahí. Recuerdo, fue hace, no sé, hace cuánto tiempo fue, me dirás. eh, este, Petro fue pues traicionado, ¿no? Por su coalición, que quiso armar una amplia coalición, ¿no? Y en lugar de ceder, ¿no? Él invitó a algunas personas como más de centro, centro derecha, a su gabinete, ¿no? Y de repente lo traicionaron su política de izquierda. Y en lugar de ceder y de querer abrir más, como la respuesta Boric, por ejemplo, cuando fracasa su mm, constituyente, corre y busca aún más a esos mismos sectores. Petro, al contrario, va al pueblo, va a la mm, calle, ¿no? Sale
a convocar a una movilización en las calles para defender su proyecto, su mandato popular, ¿no? Y eso es, lo ofrezco como ejemplo, eso es, pues sí, mandar obedeciendo, pero también es desobedecer mandando, porque no está ocupando una posición clásica de un político asegurando gobernanza, entonces, siendo desde las más altas esferas del Estado, está llamando a la inestabilidad política, al conflicto, a la movilización, ¿no? Sí. No sé si Sí. hago mal aplicando tu teoría No, no, tan rápidamente no, a Colombia, pero cuéntame. Sí. está bien, sí, habría que contextualizar un poco la situación. Hay que entender que es el primer gobierno de izquierdas en Colombia y que la izquierda en Colombia se crió, digamos, para hacer oposición. Ujú, Petro era un político de la oposición, como senador de la República, un gran senador, un gran crítico del paramilitarismo en Colombia, de ujú, la corrupción del Estado. Eh, y sin embargo fue elegido presidente. Y una cosa es estar en la oposición y otra cosa distinta es ujú, gobernar. ujú, Entonces, es algo que la izquierda colombiana está aprendiendo. Petro es como un primer eslabón, me parece a mí. No es que todo termine con Petro. Petro es claro. el comienzo, no el final. Petro es el comienzo de un experimento de larga duración donde la izquierda colombiana tiene que aprender a gobernar. Y este primer experimento de gobernar sin tener experiencia de gobierno, habiendo estado siempre en la oposición, pues a veces se cometen errores, ¿no? Ujú, Petro ha sido fiel al mandato recibido, ya lo ha intentado por un lado, lo ha intentado por el otro. Al comienzo quiso hacer un gobierno de coalición, llamó a un gabinete de composición de distintas fuerzas, pero ha habido siempre en Colombia, tradicionalmente por parte de las oligarquías, mucha desconfianza frente a la izquierda y frente a la figura de Petro en ujú, particular, porque había sido guerrillero, ujú. porque creían que era un comunista, porque creían que les iba a expropiar sus Sí, era pertenencias. comunista, ¿no? En su juventud. Pues fue del M-19. El M-19 no era exactamente una guerrilla comunista, Ujú, era una guerrilla de izquierdas. Petro nunca ha dicho que fue comunista, ¿vale? Pero sí existía esa ujú. sospecha en ciertos sectores de las élites políticas de que este señor iba a venir a desbaratar el país. Y él, los que ya le habíamos votado antes y lo conocíamos, ya sabíamos que no era así. Para mí Petro es el político más inteligente que hay en Colombia. Ujú. Lo era antes y lo sigue siendo. Un tipo que tiene el país en la cabeza. Pero como digo, una cosa es estar en la oposición y otra gobernar. Cuando llama a estas distintas fuerzas, pues pronto se disgregó este gabinete y él tuvo que empezar a llamar a la gente más afín a él. Eso. Por desgracia, era gente de izquierda que tampoco sabe gobernar. Mm, Entonces ese es el problema. Te rodeas de gente que no tiene experiencia en gobierno y cometes errores. Pero eso es algo que tenemos que aprender. Por eso digo, Petro es el comienzo de una cadena larga en un camino hacia la constitución de un bloque histórico en Colombia. Oye, es fascinante lo que dices porque a ver, México y Colombia tenemos trayectorias políticas similares Ujú, porque éramos los únicos dos países en América Latina que no ujú, se habían sumado a esta segunda gran ola, ujú. ¿no? Casi todos los países de América Latina habían experimentado sus Sí. transiciones, algunos más radicales, algunos Ujú, menos, eh, todos los países, menos México y ujú, Colombia. ¿No? Y justamente en estos últimos ujú. años es cuando tenemos por fin la voltereta en México y Colombia, Claro. Pero con y una diferencia, con ¿no? una diferencia grande. México tuvo una revolución. Sí, Colombia nunca tuvo una revolución. claro. Y esa revolución mexicana, en todo caso, a pesar de que haya venido el PRI y todo lo que Ujú, sabemos que ocurrió en México, sin embargo, la revolución mexicana supuso una serie de conquistas sociales que nunca se perdieron. claro. Colombia nunca tuvo eso. Entonces la izquierda tiene que empezar casi de cero. La reforma agraria, por ejemplo, en México, hasta la fecha, la Exacto. mitad de las tierras del país La son universidad tierra pública. comunal o ejidal, la universidad pública, gratuita, Exacto. 360,000 alumnos aquí en la UNAM, etcétera. Sí. Pero es fascinante justo porque yo lo que percibo, si vamos al observador en los mismos procesos que tú Mm, estás relatando de Petro, suma también, ¿no? Una gran coalición sí. y cuando lo empiezan a traicionar, a Mm, golpear en contra, mm, no reacciona hacia la izquierda, mm, sino al contrario, abre más y más y más, ¿no?
Eso puede ser una astucia Sí. político-electoral. Mira Mm, los resultados de las elecciones de 2024. mm, Pero el problema es que vamos perdiendo de repente este eje mm, más congruente, más izquierdista, se mm, van mm, desplazando los fundadores del partido, los mm, principios mm. más radicales, y Morena en algunos aspectos va convirtiéndose en un viejo PRI, ¿no? Entonces, tú dices que fue una novatada de Petro atrincherarse, y yo de repente veo que más bien la Mm, novatada de Andrés Manuel fue no tener esa fuerza para sí. atrincherarse en los momentos claves. Pues no sé si novatada, yo creo que no tuvo alternativa. Es decir, cuando tú intentas crear un gobierno de Ujú, coalición ujú, y ves que la gente ujú, no va por la línea que el presidente tiene y ujú, por la cual fue elegido popularmente, porque para eso se le eligió con un cierto ujú. programa de gobierno que él tenía el mandato popular de cumplir. Me están llamando, Santiago, a un corte, perdón, es que ni cuenta me di del el tiempo. Continuamos ahorita, regresando de este breve corte para dar seguimiento a esta gran conversación con el filósofo Santiago Castro Gómez. No se vayan. Aquí seguimos con el filósofo Santiago Castro Gómez de Bogotá, Colombia, ¿verdad? Vives en Bogotá, ¿verdad? Sí, en Bogotá. Ya estábamos entrando en la esfera de la política contemporánea. Santiago hablando sobre Petro, yo compartiendo la experiencia mexicana. Entonces decías, para ti entonces fue un error atrincherarse, o no había opción, más bien dices, de parte de Petro. Sí, no fue un error, es que no tenía alternativa. Cuando tú quieres hacer coalición con una gente que en realidad no sigue la línea, Ujú, el mandato popular que tenía Petro y por el cual fue elegido, pues su opción era rodearse de gente afín a esa línea. ujú, Ahora, el problema que yo veo es que esa gente afín a esa línea tampoco tenía experiencia de gobierno, claro. no tenía el arte de gobernar, tenía el arte de hacer oposición, que es un arte importante. Pero una cosa es el arte de oponerse y otra cosa es el arte de gobernar. Entonces, por eso digo que estamos en el comienzo de una fase. Ujú. Pero a ver, el arte de gobernar, bueno, aquí en México tenemos muchos que saben muy bien cómo gobernar, pero es gobernar Tecnocráticamente. o dinosauricamente, más bien lo decimos Mm, aquí, los dinosaurios, los tecnodinosaurios se presentan como técnicos, ¿no? Que saben mucho, mm, ¿no? Salinas, el caso clásico, mm, no estudió en Harvard, etcétera, pero en realidad se dedican a robar y tienen esta mm, vieja mm, cultura política. Entonces, saber mm, gobernar, por lo menos aquí en México, es gobernar de acuerdo con las claves mm, del viejo sistema autoritario priista, a mm, partir de la compra del voto, a partir mm. de la corrupción, el Sí. acarreo, el clientelismo, el Ujú, corporativismo, o sea, todo eso, claro, gobiernas bien, mm, mantienes mm, la gobernabilidad en mm, ciertos sentidos, sabes cuándo negociar, cuándo mm, no, mm, pero supuestamente la llegada de Andrés Manuel, la cuarta mm, transformación, le apuesta otra forma de hacer política. Entonces, mm, yo al final de cuentas prefiero los errores de los novatos, bien mm, intencionados, ujú. que las certezas Sí, de los dinosaurios, ¿no? yo también, desde luego, desde luego. Pero el arte de gobernar requiere cierta experiencia que tiene que ganarse con el tiempo. Y como te digo, la izquierda no tenía esa experiencia en Colombia. La está adquiriendo, Ujú. la está adquiriendo. Y ahora estamos en el proceso de llegar a las próximas elecciones con un solo partido unido. Ya después de este tiempo que hemos venido adquiriendo experiencia, llegar más fuertes, llegar más pulidos para la próxima campaña. Porque Petro ya dijo que no va a buscar la reelección, Él, ¿no? él Son promet- 4 años nada más, sí, ¿no? él prometió que no iba a reelegirse, entonces, digamos, las fuerzas de izquierda en este momento en Colombia están buscando crear ese partido y proponer un líder o una lideresa que nos permita presentarnos a las próximas elecciones. Francia Márquez sería la natural o no. Francia Márquez sería la natural, pero me da la impresión de que Francia Márquez ha sido un poco marginalizada por el Mm. propio Petro, Ah, mira. curiosamente. Francia Márquez fue muy importante digamos, en la campaña de Petro presidente, porque ella venía del ambientalismo, del Ujú. feminismo, mujer negra, mujer de clase popular. Entonces, Petro recibe un montón de votos gracias a Francia Márquez. Yo diría que gana la Claro. elección gracias a Francia Márquez y todo el mundo tenía una gran esperanza
de que Petro y Francia Márquez formaran como un equipo ahí. Pero en realidad, después de 2 años de gobierno, no. Me parece que Petro ha acaparado mucho la atención, el foco, y que Francia Márquez se ha quedado un tanto marginal. Un poco lo de Kamala Harris Claro con que te iba a Biden. decir, pero podría ocurrir lo mismo también, que al final de cuentas, No lo creo, no creo que vaya a ocurrir. Y es una pena porque me parece que ha sido un desperdicio perder a esa lideresa ambientalista, esa lideresa popular que es Francia Márquez, y se ha venido diluyendo con el tiempo. pero por culpa de Petro lo atribuyes, o En sea, parte, yo diría, en parte por culpa de Petro, pero también, insisto, por errores que se cometen, por falta de experiencia en el gobierno. yo insisto, la frescura, la independencia, la soltura con que habla y actúa Petro es No, un baño sí, tremendo. de agua fresca, Sí, ¿no? es un intelectual. Eh, Petro es un intelectual, sobre todo en el discurso hacia afuera, todo el mundo admira a ujú, Petro porque es un tipo que está pensando el mundo, no está ujú. pensando solo Colombia, está pensando la transición energética, está pensándose el planeta, es un gran intelectual. Pero otra cosa es tener las Claro. riendas del Estado en Colombia. Y como dices, la sociedad y la estructura económica Sí, de Colombia está girada más hacia la derecha que en sí, México. No Colombia, tuvieron su revolución, pues no, mataron a Gaitán y nunca hubo el no, momento nada, lo que revolucionario. hemos tenido es una oligarquía parlamentaria, no una democracia. Colombia fue una oligarquía parlamentaria y estamos tratando de construir la democracia. Esta idea de que Colombia era la democracia más antigua de América Latina, esto era una élite dividida en dos. Algunas veces eran conservadores, otras liberales, pero eran los mismos que se habían apropiado del Estado, que habían expropiado del Estado. Y ahora la izquierda llega al Estado y lo que encuentra es un desastre, ¿no? Entonces, recomponer eso, que ha durado 200 años Ujú. más, pues es una tarea muy larga. Pero ves condiciones positivas para en 2 años una reelección de estas fuerzas de izquierda. Si logramos unirnos en la composición de ese partido único sin que haya celos, sin que haya peleas entre los partidos, un poco el problema de la izquierda siempre es ese, ¿no? Ujú, ujú. La división. Cada cual tiene que tener la verdad. Si logramos limar esas asperezas y constituir un partido único con un liderazgo fuerte, yo creo que sí. Yo creo que, yo diría incluso algo más. Si Petro se presentara hoy a las elecciones, ganaría. Ujú. Y no podría ocurrir, o sea, legalmente sí podría reelegirse. Él prometió no hacerlo. Entonces sería, Y es un tipo que cumple sus promesas. sí, creo que es muy, muy importante esta comparación. En México estamos en otra situación, fue un periodo de 6 años, Mm, no reelección legalmente, mm, una presidenta, continuidad de la Cuarta Transformación, alguien muy cercana a Andrés Manuel, pero también con otro estilo de gobernar. mm. Como te decía, el riesgo abajo es el tema de pues otra forma de hacer política, el vínculo real con la sociedad, Mm. con las organizaciones sociales, Sí, sí, populares, porque si bien Andrés Manuel se ha acercado sí. discursivamente y prácticamente a partir de las becas, las obras, y Mm, ya el gobierno ya no está tan mm, lejos, sino el mm, presidente está con el pueblo, viene del mm, pueblo, revocación de mandato, un ejercicio de elección popular mm, que ya está en la Constitución, mm. democracia directa, pero la imbricación, la relación real, la alianza real entre Sí, gobierno y sociedad, sí, sí, de partido, movimiento, no lo hemos cuajar. sí, sí. Para mí eso es el punto crucial para ver si vamos a tener larga vida o no Mm, desde la Cuarta Transformación. sí. No sé cómo percibes Sí, eso en México o más allá. pues mira, yo tengo la impresión de que AMLO y el proyecto político de AMLO es hegemónico en Ujú. México. Si no fuera hegemónico, no, No. la nueva presidenta no habría ganado con esa ventaja, ¿no? Ujú, Es decir, AMLO tiene hegemonía aquí. Petro no la tiene en Colombia. ujú. Es decir, Petro gobierna pero no dirige. Mira. Una cosa es gobernar y otra dirigir. En cambio, AMLO gobierna y dirige. O sea, me parece a mí que hay una diferencia entre México y Colombia.
En Colombia todavía tenemos que llegar a ir construyendo una hegemonía que no la tenemos. En Colombia los medios de comunicación son de una fuerza tremenda y todos esos medios de comunicación están en manos de grupos económicos que todos Igual los aquí. días te sacan bulos sobre Petro, te sacan un escándalo. Ahora bien, hay que decir que Petro es un tipo muy hábil, es un animal político. Petro es capaz de poner la agenda de los medios. O sea, algo que dice Petro y al día siguiente todos los medios están hablando de eso que dijo Petro. Y Petro lo hace conscientemente de lo que está Claro. haciendo. Él le pone la agenda a los medios, sabiendo que los medios están en su contra. Necesitamos construir medios de comunicación en Colombia, medios de comunicación de izquierda, que sean capaces de pelear la hegemonía ideológica, porque la hegemonía se pelea también en el relato de lo que está ocurriendo. Y el relato político en Colombia lo tienen las grandes cadenas de televisión y de radio. Pues estamos en la misma situación aquí en México. Bueno, pero tenemos este programa aquí, podemos Bueno, discutir. estamos en la televisión pública, en Exacto, TV, la en televisión. TV UNAM, ya la verdad es que sí se ha expandido nuestra señal. Tenemos 22 millones de casas, Sí. de hogares donde llega ya directamente la señal abierta y en cable en todo el país. Pero muy Sí, pequeña fracción de la audiencia, Televisa, TV Azteca, todos no, los pues, medios es privados siguen gigante, dominando absolutamente. obvio. Y lo que ha logrado contrabalancear es justamente lo mismo que dices de Petro. Andrés Manuel en sus mañaneras pone la pauta, siempre es el centro de la noticia, lo que haya dicho o no haya dicho Exactamente. Andrés Manuel. Entonces eso así ha ido construyendo la contrahegemonía, pero no puede depender de una persona, esa es la cosa. No, Necesitamos justamente sí. estos Ese espacios es el de... problema de América Latina, que la política siempre ha sido personalista Así es. y necesitamos despersonalizar un poco la política, necesitamos que sea política amplia, que no dependa de las personas, que sea un programa de gobierno el que esté gobernando, no una persona. El culto a la personalidad es una herencia de los reyes. Es una herencia colonial, sin duda, es una herencia colonial que tiene la política en América Latina y es necesario sacudirse de eso, sin duda. Regresamos a filosofía y teoría antes de que se Ajá. nos acabe el programa. También has criticado a ciertas escuelas decoloniales, Ujú, ¿no? Ya lo mencionaste al principio, al esencializar un poco la conquista y la modernidad mm, como un solo paquete, mm, ¿no? Cuando tú prefieres, ya lo decías, ver a la misma modernidad como un producto desde América Latina y poder rescatar incluso algunas partes de la misma. sí. Pero también las tradiciones de pensamiento indígena, Ujú, las luchas más autóctonas de América Latina también tienen su papel de confrontación absoluta con este proyecto, ¿no? claro que sí. Sí, yo he simpatizado con el proyecto de Colonial y me sigo viendo a Ujú, mí mismo como un filósofo de Colonial, no ujú. es que eso haya quedado atrás. Claro. Ahora, lo que he tratado de hacer es hacer ciertos matices y ciertos énfasis que otros colegas han ido por otro lado, han Ujú, preferido más una línea de rechazo de todo ujú. lo occidental. Claro. Todo lo occidental estamos incluyendo la política, la izquierda, el Ujú. Estado, la ciencia. Bueno, hasta ahí yo no voy a ir. Entonces yo estoy tomando una posición más matizada frente a eso y diciendo, bueno, espera, no podemos tirar la modernidad como un todo, entre otras cosas, porque la modernidad no es un producto europeo. La modernidad es un producto de la humanidad, no de Europa. Entonces, si entendemos esto y si logro hacer clara esta idea, pues veremos que la modernidad le pertenece también a los grupos indígenas, le pertenece también a las comunidades negras, le pertenece también a las luchas de oposición, etcétera. De los presidentes de izquierda de esta Mm. segunda ola, su estilo de gobernar, ¿cuál te ha gustado más? Dejando de lado Petro y López Obrador por ahorita, Lula, Chávez, Evo, Mújica, eh, ¿por Bueno, dónde ves así a mí me como gustaba Correa, Rafael? sí, Pero a lo mí- criticas muy duramente aquí una parte de su tema, su sí, posición sobre el aborto, por ejemplo. bueno, sí, sí, en ese, claro, Correa tenía, Ujú, tenía un cierto conservadurismo cultural
importante que era criticable, Pero su pero, liderazgo político en pero es un general tipo es el que más te convence. que convirtió a Ecuador en otro país. O sea, Ecuador es un país antes y después de Correa, de Rafael Correa. Yo admiraba mucho el estilo de Rafael Correa, también a Lula. Y hay que decirlo, los primeros años de Hugo Chávez. Me parece que el proyecto chavista en sus inicios era una gran proyecto, una gran alternativa para América Latina, un gran camino Ujú. que con el tiempo se fue opacando un poco. Pero sí prefieres la ruptura radical, al final de cuentas, ¿no? Pues las rupturas radicales no son muy aconsejables en política, me da la impresión, porque siempre hay que retomar algo. En ese punto yo soy más hegeliano, ¿eh? Ujú, El pasado, no puedes cortar con el pasado abruptamente porque entonces, ¿qué haces, no? ujú. Tienes que retomar algo del pasado para construir el futuro. Pasado, presente y futuro tienen un continuo. Es decir, una ruptura radical es algo de querer empezar desde cero un Ujú. proyecto, y no puedes empezar desde cero un proyecto político. Tienes que echar raíces en alguna cosa, ¿no? Entonces, todo proyecto de transformación, y yo creo en proyectos de transformación, creo que la humanidad puede atravesar por lo del cambio climático y puede recomponer esto. Necesitamos apoyarnos en el pasado, en otras luchas del pasado, en lo que hizo otra gente, aunque hubiesen cometido Ujú. errores, no importa, Claro. pero fueron intentos importantes que hay que acumular. Pues nos quedan 2 minutitos. Un último mensaje para esta gran comunidad de la UNAM que ve su canal con mucho cariño. ¿Sabes? Tenemos 360,000 alumnos aquí. ¿Qué mensaje quisieras dar Bueno, a esta primero comunidad? agradecerle mucho a la UNAM por haberme invitado a la conmemoración de los 100 años de la Facultad de Filosofía. Es muy impresionante ver lo que esta universidad hace, sus instalaciones, la voluntad de sus estudiantes, el cariño que le tienen acá a los maestros del pasado, que para mí han sido muy importantes. La Facultad de Filosofía de la UNAM para mí ha sido importante a nivel teórico, a nivel profesional. José Gaos, Leopoldo Seat, los hiperiones, todo lo que se ha formado en filosofía latinoamericana en esta universidad ha sido importante para mí, y les agradezco muchísimo por haberme invitado. Pues estamos nosotros muy agradecidos contigo, estimadísimo Santiago, de visitarnos. Ojalá regreses pronto y puedes dar algunas clases más de Ojalá, largo plazo, hay un semestre, o, interactuar más con la me comunidad. encantaría venir a México. ¿Cuántas veces has visitado a la UNAM? Varias, Varias. varias. Pero quisiera una estadía un poquito más larga. Es que conocer México hay que vivir un poco en Así México, si es. no, no lo conoces. Bueno, aunque dicen que entre más tiempo pasas en México, menos lo entiendes, así que como Sócrates, pero, Bueno, pero lo gozas, por supuesto que sí, y pues invitadísimo, bueno, estimado Santiago. muchas gracias. Al contrario, un Gracias. honor, un gusto, gracias por estar con nosotros aquí en TV UNAM. Eh, Aquí estamos grabando desde la Torre de Tlatelolco, la sede del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogo por la Democracia de TV UNAM. No falles, estamos.